Las mañanas en Sparks siempre empezaban igual. Me despertaba a las 6:30, incluso sin despertador, un hábito adquirido durante décadas de trabajo. Hoy no fue la excepción. La suave luz de la mañana se filtraba a través de las limpias cortinas de algodón que cambiaba cada primavera. Mis 78 años se hacían notar con una ligera rigidez en las articulaciones, pero me mantenía en forma. El ejercicio diario, los paseos con Chester y una alimentación adecuada eran mis secretos. Winifred Huxley siempre fue un gran defensor de la disciplina y el orden. Mi casa en Willow Street me recibía con los sonidos matutinos habituales, el suave tic-tac del reloj de pie en la sala, el ligero zumbido del refrigerador en la cocina. La casa no era nueva, construida en los años 70, pero la mantenía impecable. Los pisos de madera natural brillaban con un pulido regular. Los muebles, sencillos pero de alta calidad y bien cuidados, tenían décadas de antigüedad. Me puse mi bata azul de algodón favorita y me dirigí a la cocina, camino a acariciar a Chester, mi viejo beagle, que ya esperaba el desayuno, sentado en su cama ordenada. «Buenos días, amigo», lo saludé, y el perro meneó la cola alegremente. La cocina, con sus clásicos gabinetes blancos y su impecable suelo de baldosas, era el corazón de mi hogar. Poco había cambiado con los años, la misma mesa de roble macizo, las mismas sillas cómodas, la misma colección de tazas de porcelana en las que Herbert y yo bebimos café cada mañana durante 43 años de matrimonio. Encendí la cafetera, un modelo de calidad pero no ostentoso que compré el año pasado, y saqué las facturas cuidadosamente dobladas en una carpeta. La pedantería contable es instintiva, y no cesa ni siquiera en la jubilación. Mi mirada se detuvo involuntariamente en una fotografía con un sencillo marco plateado en la pared. Herbert, mi esposo, sonreía ampliamente, de pie junto a su camioneta. Sus ojos, azules y claros, parecían seguir mirándome con amor y ternura. Habían pasado 15 años desde que un infarto lo había dejado justo al volante en el trayecto entre Salt Lake City y su casa. Solo tenía 63 años. «Te extraño, viejo», susurré, como cada mañana. El café llenó la cocina con un aroma familiar. Me senté a la mesa, repasando las facturas y sumando mentalmente, luz, agua, teléfono, seguro, todo dentro del presupuesto, como siempre. No porque no pudiera permitirme más, sino porque no veía la necesidad. Herbert y yo proveníamos de familias de clase trabajadora, pero gracias al trabajo duro y una frugalidad prudente, siempre habíamos vivido decentemente. Él era camionero de larga distancia y yo, contadora en Geraisen Insurance Company. Salarios modestos, pero estables. Ahorrábamos un poco de cada nómina e invertíamos en acciones seguras siguiendo el consejo de mi colega del Departamento de Seguros de Inversión. «Somos hormigas, Vinny, no saltamontes», solía decir Herbert con un guiño. La sabiduría es saber cuándo es el momento de dejar de procrastinar y empezar a disfrutar. Ese momento de disfrutar nunca llegó para Herbert, pero su previsión resultó profética. Para cuando murió, nuestras inversiones habían alcanzado una suma impresionante. El seguro que pagó la empresa de mudanzas tras su muerte también fue considerable. Todo esto, junto con mi pensión y los dividendos de mis inversiones, me convirtió en una mujer rica, mucho más rica de lo que nadie hubiera imaginado. Pero, ¿quién lo hubiera sospechado? Winifred Huxley, con ropa sencilla pero de calidad, un corte de pelo impecable y la manicura que yo misma hacía cada semana, era más rica que la mayoría de los habitantes de Sparks. Una ironía que a veces me hacía sonreír discretamente. El teléfono de la sala sonó, interrumpiendo mis reflexiones. «Buenos días, señora Huxley», dijo una voz alegre. «Soy Doris, de la farmacia de la calle Mayor. Su receta está lista. Puede recogerla cuando quiera». «Gracias, Doris. Pasaré por aquí esta tarde», respondí. Colgué el teléfono y anoté mi visita a la farmacia en mi agenda. Las pastillas para la presión arterial son una concesión a la edad, pero las tomaba más bien como prevención. Mi Toyota Camry de 5 años estaba en excelentes condiciones, le hacía revisiones y cambios de aceite con regularidad. No era el modelo más nuevo, pero era confiable y económico. Afuera de la ventana, Sparks se despertaba.
Un chico del barrio pasaba en bicicleta, camino a la escuela. Una joven pareja de Martínez, de una calle vecina, hacía su jogging matutino. El pueblo cambió, abrían nuevas tiendas, cerraban las viejas, pero su alma seguía siendo la misma, un pueblo trabajador donde la gente se conocía por su nombre y se saludaba al encontrarse. De eso se trata, ¿verdad, Chester?, dije, sirviéndole comida en el plato. Aquí pertenecemos. Nuestras raíces están aquí. Mi hijo, Lel, no se dio cuenta de eso. Dejó Sparks en cuanto tuvo la oportunidad, la universidad en Reno, luego una carrera como asesor fiscal, se casó con Tavia, una mujer con una ambición enorme y un temperamento igual de frío. Se mudaron a un barrio exclusivo de Reno y tuvieron 2 hijos, mis nietos, a quienes veía principalmente en fotos y videollamadas durante las fiestas. No lo culpé por querer más. ¿No es eso por lo que Herbert y yo trabajamos tanto? Para que nuestro hijo pudiera estudiar, para que no tuviera que contar centavos para su sueldo como nosotros de jóvenes. Pero en algún momento, mi hijo perdió algo importante, el respeto por las cosas sencillas, por el trabajo honesto, por vivir una vida sin ostentación. Empezó a mirarme a mí y a mi estilo de vida con una condescendencia mal disimulada, como si yo fuera un fracasado incapaz de mejorar. Mamá, ¿por qué no te mudas a algo más moderno?, me decía en sus escasas visitas, mientras observaba mi acogedora pero no lujosa casa. ¿Por qué?, respondí. Estoy cómoda aquí. Discutíamos constantemente. Lel pensaba que debería vivir en un condominio con seguridad las 24 horas o en una residencia de ancianos decente. Tavia miraba mi casa con una decepción apenas disimulada cada vez que me visitaba, como si esperara que la pobreza y la miseria justificaran su escasa presencia. Tu casa es bonita, dijo en un tono que daba a entender lo contrario. Tavia, con sus manicuras impecables y su ropa de diseñador, se sentía fuera de lugar en mi casa sencilla pero bien cuidada. Dirigía una agencia de contratación para profesionales bien pagados, un trabajo del que estaba muy orgullosa y que, según ella, le daba derecho a juzgar a los demás por el éxito aparente. Terminé mi café, lavé bien la taza y la volví a dejar. Mi relación con mi hijo y mi nuera siempre había sido difícil, pero en los últimos años se había vuelto aún más tensa. Sabía la razón, pensaban que era anticuada, desconectada, incapaz de comprender su afán de estatus y éxito ostentoso. Mamá, a tu edad, tienes que pensar en la comodidad, dijo Lel en su última visita. Este barrio ya no es lo que era. Sonreí. El barrio se había cambiado, era más diverso, con nuevas familias de diferentes etnias, pero la gente seguía siendo amable y servicial. La señora Chen, de enfrente, me traía bollos caseros los fines de semana. La familia Rodríguez, de la esquina, ayudaba a quitar la nieve en invierno. El joven matrimonio Wilson me invitaba a menudo a barbacoas. No sabían de mi situación económica. ¿Por qué iban a saberlo? ¿Para qué me trataran diferente? ¿Para qué me visitaran más a menudo con la esperanza de una herencia o, peor aún, para pedir dinero para otra compra imprescindible? Fui a la sala y abrí el secreter de caoba, lo único realmente caro de la casa, el que heredé de mi madre. Dentro, en una carpeta ordenada, había documentos, estados de cuenta, certificados de acciones, contratos de fideicomiso. Tras las simples cifras se escondía una fortuna que sorprendería a cualquiera que me conociera como un modesto jubilado. Todo empezó con los $5.000 que Herbert y yo habíamos ahorrado para la entrada de esta casa. Luego, invertía pequeñas pero regulares acciones en empresas fiables. Cuando Lel recibió una beca completa para la universidad, el dinero reservado para su educación también se invirtió en una cartera de inversiones. Cuando Herbert falleció, la indemnización del seguro y sus ahorros para la jubilación aumentaron significativamente el capital. No era codicioso ni me negaba lo esencial. Simplemente no necesitaba lujos ostentosos ni cosas de estatus. Viajaba modestamente pero con regularidad, generalmente con grupos de jubilados. Visité la mayoría de los parques nacionales y viajé a Europa 2 veces. Donaba a organizaciones benéficas anónimamente a través de un fondo fiduciario. Compraba cosas de buena calidad que duraban años, sin que cambiaran al capricho de la moda. Así era yo, práctico, racional,
prefiriendo la esencia a las apariencias. Miré mi reloj y noté que era hora de empacar. Hoy era el día de la reunión del club de lectura en la biblioteca local. Estábamos comentando una novela nueva, que leí con entusiasmo, tomando notas en los márgenes de mi lector electrónico. Me puse unos pantalones y una blusa sencillos pero elegantes, y joyas modestas pero de calidad, pendientes de perla, un regalo de Herbert por nuestro 20º aniversario de bodas. Me peiné frente al espejo, pensando que era hora de pedir cita con la peluquera. Mi cabello canoso estaba perfectamente cortado, con un corte práctico que no requería un peinado elaborado. Al pasar por la oficina, vi una carpeta en el escritorio con los documentos de la nueva casa. La había comprado hacía un mes, una hermosa mansión en La Cage, el barrio más prestigioso de Reno. $5 millones, una suma que haría que Lel y Tavia se atragantaran con su costoso champán. No fue una decisión impulsiva. Llevaba mucho tiempo pensando en esta mudanza, no por venganza ni por impresionar, sino porque era hora de un cambio. Mi amiga de toda la vida, Eleanor, falleció de cáncer hace 3 meses antes de que pudiera realizar muchos de mis sueños. Su fallecimiento me hizo reflexionar sobre mi propia vida y el tiempo que me queda. No pospongas la vida, Vinnie, me dijo una semana antes de morir. Nuestro futuro es más corto de lo que creemos. Así que decidí seguir su consejo. La nueva casa no era solo una compra cara, era el símbolo de un nuevo capítulo en mi vida, una casa con habitaciones espaciosas y luminosas, un jardín donde cultivar rosas, una cocina donde recibir invitados, habitaciones para mis nietos si alguna vez querían pasar la noche. No iba a hacer una revelación dramática delante de Lel y Tavia, pero tampoco quería seguir soportando su actitud condescendiente. Era hora de ser sincera, de empezar de nuevo, de una vida sin concesiones ni excusas. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Lel. «Mamá, ¿cómo estás?», preguntó. «Estoy bien, hijo», respondí con calma. «Voy a la biblioteca». «¿Por qué?». «Solo llamaba para ver cómo estabas». Tavia y yo pensábamos pasarnos este fin de semana. Sonreí sin querer. Nunca se detuvieron. «¿Pasó algo?», pregunté. Una pausa. Casi pude verlo intercambiar miradas con su esposa. «No, mamá. Solo queremos verte». «Estaré en casa este sábado», dije. «Ven a comer». «Genial», dijo, con un poco de alegría. «Nos vemos el sábado». Entonces colgué el teléfono y pensé, querían algo. Quizás era ese terreno que heredé de mis padres otra vez o algo nuevo. No importa. Muchas cosas cambiarían en unos días. Tomé mi bolso y las llaves del coche, comprobé que Chester tuviera suficiente agua y salí de casa. El día estaba despejado. Los vecinos me saludaron, sin hacer nada. Winifred Huxley, de 78 años, millonaria vestida de civil, se preparaba para empezar un nuevo capítulo en su vida sin pretensiones, sin alardes, pero con la silenciosa determinación de finalmente vivir según sus propias reglas. Estaba revisando las cosas de Eleanor, metiéndolas cuidadosamente en cajas. Marta me había pedido ayuda. Le costaba mucho hacerlo sola, y yo conocía a su madre mejor que nadie. «Tía Vinnie, ¿qué hacemos con estos álbumes?», preguntó Marta, sosteniendo los álbumes de fotos destrozados. «Guárdalos, querida. Ahí está toda tu historia familiar», respondí. Marta asintió y colocó con cuidado los álbumes en una pila aparte. «Se parece mucho a Eleanor de joven, los mismos ojos marrones, la misma sonrisa fácil». «Sabes», dijo, sentándose a mi lado en el sofá, «mamá siempre decía que solo tenía un arrepentimiento». «¿Qué es eso?». «Que nunca se permitió vivir para sí misma. Siempre ahorrando para el futuro, ahorrando para un futuro que nunca llegó». Me quedé mirando la foto enmarcada de Eleanor y yo en nuestra graduación de la preparatoria, tan jóvenes, con un brillo en los ojos y la creencia en un sinfín de posibilidades. «Soñaba con una casa en el lago», continuó Marta. «Había ahorrado para ello toda su vida. Y cuando finalmente ahorró lo suficiente, los médicos le dieron el diagnóstico.
Las palabras de Marta resonaban en mi cabeza mientras conducía de vuelta a casa. Eleanor había muerto sin realizar su sueño. ¿Y cuánto tiempo me quedaba? ¿5 años? ¿10, más, menos? Nadie conoce su límite de tiempo. En casa, lo primero que hice fue ir a ver a mi secretaria y sacar una carpeta con documentos financieros. Las cifras del extracto hablaban por sí solas. Podía permitirme mucho más que una casa modesta en Sparks y viajes ocasionales en autobús. A la mañana siguiente, por primera vez en años, dormí hasta las 8. Chester gimoteaba suavemente junto a la cama, preguntándose por qué su amante había roto la rutina. Le di una palmadita en la cabeza y sonreí. Hoy empieza un nuevo capítulo, amigo. Después de desayunar, llamé a Sunset Realty, una agencia inmobiliaria cuyos anuncios aparecían regularmente en el periódico local. Me gustaría programar una cita con un agente inmobiliario, le dije a la chica que contestó el teléfono. Me interesan las casas en el barrio de la Cage. Por supuesto, señora. ¿Puedo preguntarle su presupuesto? Terminé mi café, la bebí en la taza y la volví a dejar. Mi relación con mi hijo y mi nuera siempre había sido difícil, pero en los últimos años se había vuelto aún más tensa. Sabía la razón, pensaban que era anticuada, desconectada, incapaz de comprender su afán de estatus y éxito ostentoso. Mamá, a tu edad, tienes que pensar en la comodidad, dijo Lel en su última visita. Este barrio ya no es lo que era. Sonreí. El barrio se había cambiado, era más diverso, con nuevas familias de diferentes etnias, pero la gente seguía siendo amable y servicial. La señora Chen, de enfrente, me traía bollos caseros los fines de semana. La familia Rodríguez, de la esquina, ayudaba a quitar la nieve en invierno. El joven matrimonio Wilson me invitaba a menudo a barbacoas. No sabían de mi situación económica. ¿Por qué iban a saberlo? ¿Para qué me trataran diferente? ¿Para qué me visitaran más a menudo con la esperanza de una herencia o, peor aún, para pedir dinero para otra compra imprescindible? Fui a la sala y abrí el secreter de caoba, lo único realmente caro de la casa, el que heredé de mi madre. Dentro, en una carpeta ordenada, había documentos, estados de cuenta, certificados de acciones, contratos de fideicomiso. Tras las simples cifras se escondía una fortuna que sorprendería a cualquiera que me conociera como un modesto jubilado. Todo empezó con los $5.000 que Herbert y yo habíamos ahorrado para la entrada de esta casa. Luego, invertía pequeñas pero regulares acciones en empresas fiables. Cuando Lel recibió una beca completa para la universidad, el dinero reservado para su educación también se invirtió en una cartera de inversiones. Cuando Herbert falleció, la indemnización del seguro y sus ahorros para la jubilación aumentaron significativamente el capital. No era codicioso ni me negaba lo esencial. Simplemente no necesitaba lujos ostentosos ni cosas de estatus. Viajaba modestamente pero con regularidad, generalmente con grupos de jubilados. Visité la mayoría de los parques nacionales y viajé a Europa 2 veces. Donaba a organizaciones benéficas anónimamente a través de un fondo fiduciario. Compraba cosas de buena calidad que duraban años, sin que cambiaran al capricho de la moda. Así era yo, práctico, racional, prefiriendo la esencia a las apariencias. Miré mi reloj y noté que era hora de empacar. Hoy era el día de la reunión del club de lectura en la biblioteca local. Estábamos comentando una novela nueva, que leí con entusiasmo, tomando notas en los márgenes de mi lector electrónico. Me puse unos pantalones y una blusa sencillos pero elegantes, y joyas modestas pero de calidad, pendientes de perla, un regalo de Herbert por nuestro 20º aniversario de bodas. Me peiné frente al espejo, pensando que era hora de pedir cita con la peluquera. Mi cabello canoso estaba perfectamente cortado, con un corte práctico que no requería un peinado elaborado. Al pasar por la oficina, vi una carpeta en el escritorio con los documentos de la nueva casa. La había comprado hacía un mes, una hermosa mansión en la Cage, el barrio más prestigioso de Reno. $5 millones, una suma que haría que Lel y Tavia se atragantaran con su costoso champán. No fue una decisión impulsiva.
Llevaba mucho tiempo pensando en esta mudanza, no por venganza ni por impresionar, sino porque era hora de un cambio. Mi amiga de toda la vida, Eleanor, falleció de cáncer hace 3 meses antes de que pudiera realizar muchos de mis sueños. Su fallecimiento me hizo reflexionar sobre mi propia vida y el tiempo que me queda. No pospongas la vida, Vinnie, me dijo una semana antes de morir. Nuestro futuro es más corto de lo que creemos. Así que decidí seguir su consejo. La nueva casa no era solo una compra cara, era el símbolo de un nuevo capítulo en mi vida, una casa con habitaciones espaciosas y luminosas, un jardín donde cultivar rosas, una cocina donde recibir invitados, habitaciones para mis nietos si alguna vez querían pasar la noche. No iba a hacer una revelación dramática delante de Lely Tavia, pero tampoco quería seguir soportando su actitud condescendiente. Era hora de ser sincera, de empezar de nuevo, de una vida sin concesiones ni excusas. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Lel. «Mamá, ¿cómo estás?», preguntó. «Estoy bien, hijo», respondí con calma. «Voy a la biblioteca». «¿Por qué?». «Solo llamaba para ver cómo estabas». Tavia y yo pensábamos pasarnos este fin de semana. Sonreí sin querer. Nunca se detuvieron. «¿Pasó algo?», pregunté. Una pausa. Casi pude verlo intercambiar miradas con su esposa. «No, mamá. Solo queremos verte». «Estaré en casa este sábado», dije. «Ven a comer». «Genial», dijo, con un poco de alegría. «Nos vemos el sábado». Entonces colgué el teléfono y pensé, querían algo. Quizás era ese terreno que heredé de mis padres otra vez o algo nuevo. No importa. Muchas cosas cambiarían en unos días. Tomé mi bolso y las llaves del coche, comprobé que Chester tuviera suficiente agua y salí de casa. El día estaba despejado. Los vecinos me saludaron, sin hacer nada. Winifred Huxley, de 78 años, millonaria vestida de civil, se preparaba para empezar un nuevo capítulo en su vida sin pretensiones, sin alardes, pero con la silenciosa determinación de finalmente. Terminé mi café, lavé bien la taza y la volví a dejar. Mi relación con mi hijo y mi nuera siempre había sido difícil, pero en los últimos años se había vuelto aún más tensa. Sabía la razón. Pensaban que era anticuada, desconectada, incapaz de comprender su afán de estatus y éxito ostentoso. «Mamá, a tu edad, tienes que pensar en la comodidad», dijo Lel en su última visita. «Este barrio ya no es lo que era». Sonreí. El barrio se había cambiado, era más diverso, con nuevas familias de diferentes etnias, pero la gente seguía siendo amable y servicial. La señora Chen, de enfrente, me traía bollos caseros los fines de semana. La familia Rodríguez, de la esquina, ayudaba a quitar la nieve en invierno. El joven matrimonio Wilson me invitaba a menudo a barbacoas. No sabían de mi situación económica. ¿Por qué iban a saberlo? ¿Para qué me trataran diferente? ¿Para qué me visitaran más a menudo con la esperanza de una herencia o, peor aún, para pedir dinero para otra compra imprescindible? Fui a la sala y abrí el secrétaire de caoba, lo único realmente caro de la casa, el que heredé de mi madre. Dentro, en una carpeta ordenada, había documentos, estados de cuenta, certificados de acciones, contratos de fideicomiso. Tras las simples cifras se escondía una fortuna que sorprendería a cualquiera que me conociera como un modesto jubilado. Todo empezó con los $5.000 que Herbert y yo habíamos ahorrado para la entrada de esta casa. Luego, invertía pequeñas pero regulares acciones en empresas fiables. Cuando Lel recibió una beca completa para la universidad, el dinero reservado para su educación también se invirtió en una cartera de inversiones. Cuando Herbert falleció, la indemnización del seguro y sus ahorros para la jubilación aumentaron significativamente el capital. No era codicioso ni me negaba lo esencial. Simplemente no necesitaba lujos ostentosos ni cosas de estatus. Viajaba modestamente pero con regularidad, generalmente con grupos de jubilados. Visité la mayoría de los parques nacionales y viajé a Europa 2 veces. Donaba a organizaciones benéficas anónimamente a través de un fondo fiduciario.
Compraba cosas de buena calidad que duraban años, sin que cambiaran al capricho de la moda. Así era yo, práctico, racional, prefiriendo la esencia a las apariencias. Miré mi reloj y noté que era hora de empacar. Le di las gracias y le prometí considerar la oferta. Después de la llamada, me senté a la mesa de la cocina y saqué un calendario. Si todo salía según lo previsto, para la reunión del sábado con Leli Tavia, sería la dueña oficial de la nueva casa, el momento perfecto para la noticia. Empecé a hacer una lista de las cosas que me llevaría: los cuadros de Herbert, por supuesto, su mecedora en la que le gustaba sentarse por las noches, la colección de libros que coleccionábamos juntos, el espejo antiguo tallado de mamá. Luego hice una lista de cosas para comprar: muebles nuevos para la sala y el comedor, electrodomésticos modernos, tal vez una cama nueva. La que tenía ahora me había servido bien durante casi 30 años, pero quería algo especial para la nueva casa. Por primera vez en mucho tiempo, sentí emoción, la anticipación del cambio. Era como si me deshiciera del peso invisible que había cargado sobre mis hombros todos estos años, el peso de las expectativas, las convenciones, los hábitos. Durante la semana siguiente, me preparé para la mudanza de forma silenciosa y metódica. Empaqué mis cosas cuando nadie me veía, hice arreglos con la empresa de mudanzas, elegí muebles nuevos por catálogos en línea. Mientras tanto, mantuve mi rutina habitual: ir a la tienda, reunirme con amigos en el club de lectura, pasear a Chester por rutas conocidas. Nadie sospechaba que las cosas cambiarían pronto. Ni siquiera mi vecina Edna, que solía notar los cambios más sutiles en nuestra calle, tenía ni idea de mis planes. La víspera de firmar los papeles, no pude dormir durante mucho tiempo. Me quedé a oscuras, pensando en mi vida en esta casa, el nacimiento de Lel, sus primeros pasos aquí mismo, en esta sala, las largas tardes con Herbert en la mesa de la cocina mientras planeábamos el futuro, los últimos años, tranquilos, mesurados, predecibles. No me arrepentía de la vida que había llevado. Herbert y yo éramos felices a nuestra manera, en la sencillez, en el trabajo honesto, planeando un futuro que, al final, no se parecía en nada a lo que habíamos imaginado. Por la mañana, me puse mi mejor traje, un conjunto azul marino, austero pero elegante, que solía guardar para ocasiones especiales. Hoy era un día así. Cassidy y el representante del vendedor me esperaban en la notaría. El papeleo estaba listo. Se habían pasado todos los cheques. Solo me quedaba firmar los papeles y entregar el dinero. «Felicidades, señora Huxley», dijo Cassidy al firmar la última. «Ahora es usted oficialmente propietaria de una de las casas más hermosas de la Cage». Me entregó las llaves, un llavero pesado con una anilla plateada en forma de hoja. «¿Cuándo planeas mudarte?», preguntó. «Mañana», respondí, sintiéndome extrañamente tranquilo. Ya estaba todo organizado. De regreso, pasé por la nueva casa, mi hogar. Recorrí las habitaciones vacías, imaginando cómo serían cuando me instalara. Me quedé en la terraza, admirando la vista del lago y las montañas a lo lejos. Herbert estaría encantado. Siempre decía que algún día viviríamos como reyes. No vivió para verlo, pero parte de su sueño se hizo realidad. De vuelta a casa, llamé a la empresa de mudanzas y confirmé la hora. Luego saqué el álbum de fotos de la nueva casa que Cassidy me había preparado, fotos profesionales de cada habitación, del jardín, de las vistas desde las ventanas. Mañana, Lel y Tavia verían esas fotos. Las verían y se darían cuenta de que se habían equivocado conmigo todos estos años, de que su pobre y anticuada madre era una persona mucho más compleja de lo que creían. No esperaba que se disculparan ni admitieran su error, pero esperaba que tal vez eso les hiciera verme de otra manera, ver mi verdadera yo, no la imagen que se habían creado. Me desperté a las 6 de la mañana, aunque Lel y Tavia habían prometido no estar aquí hasta las 2 de la tarde. Es difícil romper con las viejas costumbres, sobre todo a mi edad. Sin embargo, madrugar me dio tiempo para prepararme bien. Chester, al percibir mi entusiasmo, no se separó de mí en todo el día. El perro, tan listo, siempre percibía un cambio de humor. «Va a ser un día duro, amigo», le dije, rascándole detrás de las orejas. Saqué del horno un pastel de manzana, la receta de mi madre que a Lel le encantaba de niña.
El aroma a canela y manzana asada inundó la cocina, evocando la nostalgia de cuando éramos una familia de verdad. El reloj de la sala dio las 2, pero el coche de mi hijo no estaba por ningún lado. Típico. Siempre llegaban tarde, como si mi tiempo no valiera nada. A las 3 menos cuarto, oí el inconfundible sonido del motor de su Audi. A él le gustaba conducir rápido y ruidoso. Tavia fue la primera en bajar del coche, con un traje blanco que debía de haber costado más de lo que yo había gastado en ropa en un año. Su impecable cabello no se movió al agacharse para recoger un paquete del asiento trasero. Lel, con una camisa azul claro y vaqueros de diseño, lucía tan elegante y bien cuidado como siempre. Mi hijo no era precisamente guapo, pero siempre mantuvo la imponente postura y los agradables rasgos faciales que había heredado de Herbert. Abrí la puerta antes de que siquiera tocaran el timbre. Lel, Tavia, asentí, dejándolos entrar. «Es bueno verte, mamá», dijo Lel, abrazándome torpemente y dándome una ligera palmadita en la espalda. Tavia me dedicó una sonrisa seca y me entregó una bolsa. Trajimos vino y queso. «Espero que tengas unas copas decentes». Acepté el paquete en silencio. ¿Copas decentes? Como si estuviera bebiendo vino en lata. Claro, respondí con calma. Pasa. Estaba haciendo un pastel. Nos acomodamos en la sala. Lel y Tavia se sentaron en el sofá y yo en la silla frente a ellas. Chester, normalmente amable con las visitas, se mantuvo apartado, como si percibiera la tensión. Bueno, empezó Lel tras intercambiar las típicas bromas sobre el tiempo y el tráfico. ¿Hay algo de lo que quieras hablar? Arqueé las cejas, sorprendida. Fuiste tú quien llamó y dijo que tenías algo importante que decir. Lel miró a Tavia. Ella asintió levemente. Sí, es cierto. Queríamos hablar de tu futuro, mamá. Serví té para todos y puse el pastel en la mesa. Tavia, como era previsible, declinó la oferta, murmurando algo sobre dieta. Lel, sin embargo, se cortó un trozo. ¿Mi futuro?, pregunté. ¿Qué te preocupa exactamente? Lel tosió. Mamá, vive sola en una casa vieja. El barrio está empeorando. Tavia y yo pensamos que sería mejor que te mudaras a un lugar donde te cuidaran. ¿Te refieres a una residencia de ancianos?, pregunté directamente. No tiene por qué ser una residencia de ancianos, intervino Tavia. Hay excelentes comunidades de vida independiente para personas mayores. Tienen todas las comodidades, personal médico en el lugar y muchas actividades para socializar. ¿Y cómo voy a pagar esta gran comunidad?, pregunté. Podemos vender esta casa, respondió Lel rápidamente. A pesar del estado y del barrio, aún se podría vender por una buena cantidad. Además, tu pensión. Mi pensión apenas cubre los servicios públicos y los alimentos, dije. Te ayudaremos, dijo Lel, aunque por su tono estaba claro que no le entusiasmaba la idea. Me recosté en la silla y miré a mi hijo con atención. ¿Cuál es el verdadero motivo de esta conversación? Lel se removió nerviosamente. ¿Qué quieres decir, mamá? Llevo 42 años como contador. Sé atar cabos. Antes nunca te preocupaba cómo vivía. ¿Qué ha cambiado? Tavia le lanzó a su esposo una mirada de enfado, como diciendo, te lo dije. De acuerdo, suspiró Lel. Hay una cosa más. ¿Recuerdas ese terreno que te dejaron tus padres? ¿El de las afueras de Reno? Ah, ese es el tema. El terreno, 6 acres que antes se consideraba inconstruible por su proximidad a una zona industrial. Ahora, con la expansión de la ciudad, se había vuelto atractivo para los promotores. Lo recuerdo, claro. ¿Qué pasa con él? Recibimos una oferta de una empresa promotora. Quieren construir un centro comercial allí. Ofrecen un precio muy bueno, y ese dinero se destinará a financiar la comunidad de adultos mayores, dijo Lel. No solo eso, intervino Tavia. Lel no lo dice todo.
Tenemos la oportunidad de ser socios minoritarios en este proyecto, pero requiere un pago inicial. Eso es todo. No solo querían el dinero de la venta del terreno, querían usarlo para su inversión. ¿Cuánto ofrecen por el terreno?, pregunté. 800.000, respondió Lel con orgullo, como si hubiera ganado el dinero él mismo. Casi me río. El terreno valía al menos el doble, incluso sin los planos. ¿Y te parece un buen trato? Mamá, es una gran oferta, dijo Lel alzando la voz. 800.000 por un terreno que está ahí sin explotar. Lel, puede que sea viejo, pero no soy tonto. Ese terreno vale al menos 1,5 millones hoy en día. Tavia resopló. ¿Qué te hace pensar eso? Casi ni sales de casa. ¿Cómo sabes los precios actuales de las propiedades? Ignoré sus improperios. Me niego a vender el terreno y tampoco a mudarme a una residencia de ancianos. Lel se sonrojó, señal de que estaba empezando a perder la paciencia. De niño, siempre precedía a una rabieta. Mamá, sé razonable. No puedes vivir sola para siempre. ¿Y si te caes? ¿Y si hay un incendio? ¿Quién te ayudará? Tengo vecinos que se preocupan más por mí que por mi propio hijo, respondí, sintiendo que la irritación crecía en mi interior. Esos vecinos son unos perdedores e inmigrantes, murmuró Tavia en voz baja, pero lo suficientemente alto para que yo pudiera oírla. Cuidado con lo que dices en mi casa, dije bruscamente, sorprendiéndome incluso a mí mismo. Se hizo un silencio tenso. Lel terminó su té y dejó la taza sobre la mesa con un ruido metálico. Mamá, intento ayudarte. Ambos lo intentamos, pero con tu terquedad lo estás haciendo imposible. No soy terca. Soy independiente, repliqué. Hay una diferencia. Tavia puso los ojos en blanco. Winifred, acéptalo. Tu casa se está cayendo a pedazos. Tu pensión apenas cubre tus gastos. ¿Vives como? Dudó un momento. ¿Cómo qué, Tavia? La empujé. Adelante. Como una anciana solitaria que tiene miedo al cambio, terminó, más suavemente de lo que pretendía. Me levanté y caminé hacia la ventana. Más allá, pude ver mi pequeño jardín con sus impecables huertos de tomates y hierbas aromáticas. No le tengo miedo al cambio, dije en voz baja. Al contrario, estoy más preparada de lo que crees. Lel dejó escapar un suspiro de exasperación. Mamá, estamos dando vueltas. Lo cierto es que necesitas ayuda, aunque no quieras admitirlo. No necesito ayuda, dije con firmeza, girándome hacia ellos. Estoy bien. Vale, Lel alzó la voz, levantándose del sofá. ¿A esto le parece bien? ¿Una casa vieja con goteras en un barrio donde da miedo caminar después del atardecer? ¿Vecinos que apenas hablan inglés? ¿Muebles que deberían haber sido reemplazados hace décadas? Lel, dijo Tavia en tono de advertencia, pero él no podía detenerse ahora. No, Tavia, deja de andarte con rodeos. Se giró hacia mí, con el rostro desencajado por la ira. Mamá, es hora de afrontar la verdad. Vives en este basurero porque eres una mendiga, porque te has pasado la vida ahorrando cada centavo, negándote todo. ¿Y a dónde te ha llevado eso? A una existencia miserable en este destrozo que llamas hogar. Se hizo un silencio denso en la habitación. Tavia miró a su marido con la boca abierta, visiblemente sorprendida por su arrebato. Chester gimió en voz baja y se escondió debajo de la mesa. Esperaba sentir rabia o resentimiento por las palabras de mi hijo, pero en cambio, sentí un extraño alivio. Por fin, se había quitado la máscara. Por fin había dicho lo que realmente pensaba. ¿Ya terminaste?, pregunté con calma. Lel pareció darse cuenta recién ahora de lo que había dicho. Su rostro palideció. Mamá, no lo decía en serio. Solo me molesta que no nos dejes ayudar. Levanté la mano, frenando sus excusas. No, Lel, eso es justo lo que querías decir.
¿Y sabes qué? ¡Qué bien! Me alegro de que por fin hayas dicho lo que realmente piensas. Fui a la secretaria, saqué un sobre del cajón y volví con ellos. Te lo iba a decir más tarde, pero creo que ahora es un momento tan bueno como cualquier otro. Saqué las fotos brillantes del sobre y se las tendí a Lel. ¿Qué es esto?, preguntó, aceptándolos de mala gana. Mi nueva casa, respondí simplemente. Me mudo mañana. Lel miró las fotos con desconcierto. Tavia se inclinó para ver mejor y abrió mucho los ojos. Es decir, esa es la mansión de la Cage, exclamó. La que se puso a la venta el mes pasado. Así es, asentí. $5 millones. Pagué el precio completo. Sin regateos. Lel me miró con incredulidad. Mamá, si esto es una broma, ¿no lo es? Saqué los documentos de compra del sobre y los puse sobre la mesa. Puedes comprobarlo. Ya está todo hecho y pagado. La empresa de mudanzas vendrá mañana a las 10 para trasladar mis cosas. Lel agarró los documentos con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas rápidamente, intentando comprender la información. ¿Pero de dónde sacaste esa cantidad de dinero?, preguntó finalmente. Tu padre y yo siempre hemos sido frugales, respondí. Invertíamos con prudencia. Tras su muerte, seguí con esa práctica. Con los años, he acumulado una buena cantidad de dinero. ¿Una cantidad decente?, rió Tavia nerviosamente. 5 millones no es una cantidad decente. Es una fortuna. Tengo mucho más que eso, dije con calma. La casa es solo una parte. Lel dejó los papeles sobre la mesa y se recostó en el sofá, con el rostro completamente confundido. No lo entiendo, murmuró. Todos estos años, ¿por qué has vivido tan modestamente si podías permitírtelo? Porque el dinero no era un fin en sí mismo, respondí. Era un medio de seguridad, de independencia. Tu padre y yo no veíamos el sentido del lujo ostentoso. Pero podrías mudarte a una casa mejor, comprar un coche nuevo, viajar. Y hice todas esas cosas, dije en voz baja. Viajaba con moderación, pero con regularidad. Tengo un coche fiable con el que estoy completamente a gusto. Y esta casa, es donde naciste, Lel. Es donde Herbert y yo pasamos los mejores años de nuestras vidas. ¿Por qué iba a cambiarla si me convenía? Tavia me miró como si me viera por primera vez. Sus ojos, perfectamente delineados, se entrecerraron, como si intentara resolver un rompecabezas complejo. Todos estos años, dijo lentamente, creíamos que apenas llegabas a fin de mes. Pensaste lo que quisiste, respondí sin reproche. Viste a una anciana vestida de civil viviendo en una casa modesta y sacaste conclusiones. Nunca preguntaste, nunca te interesaste de verdad. Lel negó con la cabeza, aún incapaz de comprender lo que había oído. ¿Pero por qué tuviste que ocultarlo? ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Qué habría cambiado si lo hubiera hecho?, pregunté. ¿Me habrías visitado más a menudo? ¿Dejarías de menospreciarme? O, más probablemente, ¿empezarías a pedir dinero para tus proyectos, como hiciste hoy con ese terreno? Lel se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. No es justo, mamá. Siempre te hemos cuidado. ¿En serio? Arqueé una ceja. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste solo para ver cómo estaba, no para pedirme algo o sugerirme otra forma de ayudarme, que realmente te ayudaría? Tavia se levantó, ajustándose su impecable traje. Creo que necesitamos tiempo para procesar todo esto, dijo, evitando mi mirada. Lel, deberíamos irnos. Mi hijo se levantó lentamente del sofá. Parecía perdido, como cuando era niño y no podía resolver un problema de matemáticas difícil. Mamá, no sé qué decir. No tienes que decir nada, respondí con suavidad. Solo recuerda que siempre te he amado y siempre te amaré, pase lo que pase. Los acompañé hasta la puerta. Lel se detuvo allí, como si quisiera decir algo,
pero cambió de opinión. Tavia ya bajaba las escaleras, corriendo hacia el coche. ¿De verdad te mudas mañana?, preguntó finalmente. Sí, asentí. Un nuevo capítulo en la vida. Asintió con torpeza y se dirigió al coche, donde Tavia lo esperaba con impaciencia. Cerré la puerta y apoyé la espalda en ella. Chester salió de su escondite y se acercó a mí, gimiendo suavemente. Tranquilo, cariño, susurré, inclinándome para acariciarlo. Tranquilo. La mañana de la mudanza fue sorprendentemente despejada. El sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando las cajas ordenadamente ordenadas en las habitaciones. Me desperté más temprano de lo habitual, a las 5:30, y permanecí despierto un buen rato, escuchando los sonidos familiares de la vieja casa, el crujido del suelo, el tic-tac del reloj de pie en la sala, el zumbido lejano del refrigerador. Chester, presintiendo mi despertar, se acercó a la cama y apoyó el hocico en el borde del colchón. Sus ojos marrones me interrogaban, como si preguntara, ¿hoy es el día? Sí, amigo, le di una palmadita en la cabeza. Hoy empezamos una nueva vida. Me levanté lentamente, sintiendo una ligera rigidez en las articulaciones, algo común por las mañanas a pesar del ejercicio y los paseos regulares. 78 años me estaban pasando factura, aunque me había esforzado por mantenerme en forma. Me puse la bata y fui a la cocina, donde puse la tetera. Las tazas de té ya estaban preparadas, excepto una, mi favorita, con una foto de flores silvestres inglesas, un regalo de Herbert por nuestro 30º aniversario. Mientras el agua hervía, recorrí la casa donde había vivido durante casi 50 años. Cada habitación guardaba recuerdos. Justo aquí, en la sala, Lel dio sus primeros pasos, agarrado al borde de la mesa de centro. El árbol de Navidad se alzaba en este rincón cada diciembre, llenando la casa con el aroma de las agujas de pino y la festividad. En esta cocina, le enseñé a mi hijo a hacer galletas con la receta de su abuela. Pero la casa se veía diferente ahora, medio vacía con cajas en lugar de las cosas de siempre, lista para dejarme ir a mi nueva vida. Era una sensación extraña, una mezcla de nostalgia, un poco de tristeza y anticipación. Exactamente a las 10, sonó el timbre. Un equipo de mudanzas, 3 jóvenes corpulentos con camisetas de uniforme, me dio la bienvenida con una sonrisa cuando abrí la puerta. «¿Señora Huxley?», preguntó el mayor de los 3, consultando una carpeta. «Somos de Reliable Moving Company». «¿Está todo listo?» «Sí». «Pasen», respondí, retrocediendo para dejarlos entrar. Las cajas estaban firmadas y los muebles a trasladar marcados con pegatinas amarillas. Trabajaron con rapidez y profesionalidad, sacando con cuidado los muebles y las cajas. Observé el proceso desde una silla en un rincón de la sala, el único lugar libre del bullicio de la mudanza. A las 11:20, sonó mi celular. El nombre de Lel apareció en la pantalla. Me detuve, mirando la pantalla parpadeante. Después de la conversación de anoche, no estaba segura de estar lista para comunicarme con mi hijo. Sus palabras aún resonaban en mis oídos: «Vives en este agujero porque eres un mendigo». El teléfono seguía sonando. Presioné el botón de reinicio y guardé el aparato. Ahora mismo, necesitaba concentrarme en la mudanza, y las conversaciones emotivas podían esperar. 1 hora después, Tavia llamó. Yo tampoco le contesté. Luego Lel volvió, y otra vez. Al mediodía, mi teléfono había acumulado 7 llamadas perdidas y algunos mensajes que no me molesté en leer. A la 1, cargaron la última caja en el camión. El jefe de equipo me ofreció una carpeta para que la firmara. Todo está cargado, señora Huxley. Nos vamos a la nueva dirección. ¿Viene con nosotros o sola? Soy yo, respondí. Necesito un poco más de tiempo. Cuando la camioneta se fue, me quedé sola en la casa vacía. Chester gimió en voz baja, sintiendo el vacío desconocido del espacio. Caminé lentamente por las habitaciones una última vez. Las paredes que habían albergado ecos de risas y conversaciones ahora parecían ajenas, listas para recibir a nuevos ocupantes.
Me detuve en la ventana del dormitorio, mirando el jardín donde plantaba tomates y albahaca cada primavera. Adiós, viejo amigo, susurré, refiriéndome no tanto a la casa como a la época de la vida que simbolizaba. Al salir al porche, cerré la puerta con cuidado. Las llaves debían ser entregadas a los nuevos dueños, una pareja joven con un niño pequeño que había comprado la casa a través de la misma agencia que me ayudó a comprar la mansión en la Cage. Subí al coche. Chester se acomodó en el asiento del copiloto, como siempre hacía en nuestros viajes. Giré la llave de contacto, eché un último vistazo a la casa y arranqué lentamente. El viaje a la Cage me llevó unos 40 minutos. El paisaje cambiaba con cada kilómetro, las modestas casas de los Sparks fueron reemplazadas por mansiones más imponentes, las calles se ensancharon, los árboles se hicieron más altos y más cuidados. Finalmente, tomé el largo camino de entrada que conducía a mi nuevo hogar. Un camión lleno de cosas ya estaba estacionado enfrente, y los de la mudanza habían empezado a descargar. Cassidy, mi agente inmobiliaria, me esperaba en la escalera con un ramo de flores. Bienvenida a casa, señora Huxley, sonrió, acercándose al coche mientras yo aparcaba. Gracias, Cassidy, acepté las flores. Es muy amable de tu parte. Me aseguré de que todo estuviera listo para su llegada, dijo mientras me acompañaba al interior. Luz, agua, calefacción, todo está enchufado y funcionando. El sistema de seguridad está activado. Aquí tienen sus tarjetas de acceso y códigos. Entré en un amplio pasillo con techo alto y suelo de mármol. La luz del sol se filtraba a través de los grandes ventanales, creando un juego de luces y sombras en las paredes. Chester olfateó el nuevo espacio con cautela, mientras sus garras repiqueteaban suavemente sobre el mármol. «Es todo tan majestuoso», murmuré, mirando a mi alrededor. «Pero ahora es tuyo», me recordó Cassidy con dulzura. «Deja que cada cosa encuentre su lugar, y la casa se volverá acogedora enseguida». Las siguientes horas transcurrieron en el caos de la mudanza organizada. Los de la mudanza traían muebles y cajas, y yo les indicaba dónde colocar las cosas. Mis viejos muebles, buenos pero modestos, parecían un poco perdidos en las espaciosas habitaciones de la nueva casa. Pero decidí no apresurarme a comprar nuevos. Dejé que las cosas se asentaran primero y me acostumbraría al nuevo espacio. A las 6 de la tarde, los de la mudanza se habían ido, dejándome rodeada de cajas y muebles a medio arreglar. Cassidy también se despidió, mostrándome cómo funcionaban todos los sistemas de la casa, desde la calefacción hasta el complejo panel de control de la iluminación. Me quedé en medio de la sala, con una extraña mezcla de euforia y confusión. Esta casa, con toda su amplitud, elegancia y comodidades modernas, ahora me pertenecía a mí, a Winifred Huxley, quien había pasado la mayor parte de su vida contando cada centavo y ahorrando para el futuro. El futuro había llegado, y no era para nada lo que había imaginado. Abrí las puertas de cristal de la terraza y salí al jardín. El sol del atardecer se reflejaba en las copas de los árboles y el lago relucía a lo lejos. El aire era limpio y fresco, impregnado del aroma de agujas de pino y flores. Mi teléfono volvió a sonar, Lel, por 9ª vez ese día. Suspiré y lo silencié. Hoy no. Hoy era solo para mí y mis pensamientos. Chester, acomodándose en su nuevo espacio, se acercó y me frotó la nariz con la mano. Lo acaricié y nos quedamos juntos, viendo cómo el sol se ponía lentamente en el horizonte. «Nos va a encantar aquí», le dije al perro. «Ya verás». La primera noche en mi nuevo hogar, apenas dormí. El silencio inusual, la ausencia de los sonidos familiares de mi antiguo hogar, la cama nueva demasiado blanda que había comprado antes de mudarme, todo me mantuvo despierto. Me quedé mirando al techo, pensando en mi vida, en las decisiones que me habían traído hasta aquí. La mañana me recibió con el canto de los pájaros fuera de la ventana y la luz del sol inundando el dormitorio. Me levanté lentamente, aún sintiendo la incomodidad del nuevo espacio, y me dirigí a la cocina a preparar café. Al principio, los modernos electrodomésticos me desconcertaron. La cafetera, con su multitud de botones y ajustes, parecía el control remoto de una nave espacial.
Tras varios intentos fallidos, logré preparar un café decente y salí a la terraza. El aire de la mañana era fresco y limpio. El jardín, planificado y mantenido profesionalmente, era una obra de arte con coloridos parterres, arbustos cuidadosamente podados y senderos sinuosos. Tomé un sorbo de café y de repente sentí una extraña calma. La decisión, que al principio me había parecido impulsiva, ahora me parecía la correcta. No era solo una casa, era el símbolo de un nuevo capítulo en mi vida. Alrededor de las 10 de la mañana, sonó el timbre. Me sorprendí, no esperaba a nadie, y los únicos que sabían de mi mudanza eran Lel, Tavia y los agentes inmobiliarios. Al llegar a la puerta, vi en el videoportero a una elegante mujer de mediana edad con una cesta en las manos. «Buenas tardes», dijo al abrir la puerta. «Soy Olivia Parker, su vecina de la derecha. Quería darle la bienvenida a la Kate». «Winifred Huxley», me presenté, estrechándole la mano. «Mucho gusto en conocerte». «Traje repostería casera e información sobre nuestro barrio», dijo Olivia, entregándome una cesta. «Si necesitas algo, no dudes en contactarme». Le invité a pasar y nos instalamos en la sala, donde había dispuesto a toda prisa un sofá y un par de sillas. «Disculpa el desorden», dije, mirando las cajas. «Me mudé ayer». «No te preocupes», dijo Olivia. «Mudarse siempre es un caos. Cuando mi esposo y yo nos mudamos aquí hace 5 años, tardamos un mes en instalarnos». Olivia era una persona agradable con quien hablar, una profesora de literatura jubilada que se había dedicado a la jardinería y al servicio comunitario. Habló sobre la vida en la Kate, los vecinos y las tradiciones locales. «Tenemos un club de lectura que se reúne el segundo jueves del mes», dijo, «y una sociedad de jardinería, por si te interesa. Y en verano, hacemos barbacoas vecinales junto al lago». «Suena genial», respondí con sinceridad. «Me encantaría unirme al club de lectura». «Genial. La próxima reunión es dentro de una semana y hablaremos de la nueva novela de Ann Patchett. Te enviaré una invitación». Después de que Olivia se fuera, sentí una ligera emoción. Gente nueva, nuevas oportunidades, era a la vez intimidante y emocionante para una mujer que había vivido en el mismo entorno durante décadas. Por la tarde, decidí explorar el barrio. Con zapatos cómodos y llevando a Chester con correa, di un paseo por la Kate. Era aún más hermoso de lo que había imaginado, con calles bien cuidadas bordeadas de árboles centenarios, casas exquisitas con vegetación y vistas al lago desde varios puntos. Chester y yo llegamos a un pequeño parque junto al lago. Allí, en un banco con vistas al lago, me senté a descansar. Un hombre mayor que paseaba a un Golden Retriever se detuvo cerca. «¿Qué día tan bonito hace?», sonrió. «Soy Walter Griffin. Vivo en la casa azul de Cedar Alley». «Winifred Huxley», respondí. «Me acabo de mudar a la casa de Lake Road». «Ah, la grande con terraza. Buena elección. Es una de las mejores casas del barrio». Empezamos a hablar. Resultó que Walter era un profesor de historia jubilado, viudo como yo, con hijos adultos viviendo en otros estados. Nuestros perros, mientras tanto, se habían conocido y parecían tener puntos en común. «Si te gusta la música clásica», dijo Walter antes de despedirse, «el próximo viernes toca un cuarteto de cuerda en el centro cultural local. Me encantaría hacerte compañía». Acepté, un poco avergonzada. ¿Era como una cita a mi edad? Al llegar a casa, vi que mi teléfono estaba lleno de llamadas perdidas de Lel y Tavia otra vez. También había mensajes que finalmente decidí leer. «Mamá, contesta, por favor. Tenemos que hablar». «Winifred, soy Tavia. Lel y yo queremos disculparnos por lo de ayer». «Mamá, estoy preocupada. Avísame si estás bien». El último mensaje llegó hace una hora. «Mamá, si no respondes esta noche, iré a tu nueva dirección». Suspiré y marqué el número de mi hijo. «Mamá», dijo aliviado. «¿Estás bien?» «Claro que estoy bien, Lel», dije con calma. «Solo estoy ocupada preparando la casa nueva».
Tavia y yo queríamos disculparnos por lo de ayer. Dije cosas terribles que no quise decir. Sí, lo hiciste, Lel, dije en voz baja. Y no pasa nada. Expresaste lo que realmente sentías. No, mamá, yo. No hablemos de eso ahora, lo interrumpí. Necesito tiempo para adaptarme a mi nuevo hogar, y tú necesitas tiempo para entender la situación. Hablamos en 1 o 2 semanas. Tras una pausa, aceptó a regañadientes. Le prometí que le avisaría cuando estuviera lista para visitarla y nos despedimos. Por la noche, después de desempacar la mayoría de las cajas y organizar más o menos el espacio, subí a la terraza del segundo piso con una copa de vino. El sol se ponía, tiñendo el cielo y el lago de tonos rosados y dorados. La vista era realmente impresionante. Pensé en el dinero, en cómo, de forma extraña, afecta nuestras vidas. Había sido frugal la mayor parte de mi vida, no por miedo a la pobreza, sino por la creencia de que el dinero era una herramienta, no un objetivo. Herbert y yo nunca buscamos el lujo, conformándonos con placeres sencillos, la jardinería, los libros, las raras pero conmovedoras reuniones con amigos. Ahora que podía permitirme casi todo lo que quisiera, descubrí que mis deseos eran bastante simples. Sí, esta casa era lujosa, pero su valor para mí no residía en su estatus ni en su precio, sino en la comodidad, la belleza del entorno y la oportunidad de empezar una nueva etapa en mi vida. Un mes en la nueva casa pasó volando. Cada día descubría cosas nuevas, desde las funciones ocultas de los electrodomésticos de alta tecnología hasta rincones apartados del jardín donde podía refugiarme del sol del mediodía con un libro. Me fui adaptando poco a poco, añadiendo detalles al espacio que hacían de la casa algo verdaderamente mío, fotos antiguas en las paredes, libros favoritos en las estanterías, flores frescas en jarrones. El club de lectura de Olivia me recibió con los brazos abiertos. Ahora pasaba cada 2 jueves hablando de literatura con un grupo de personas inteligentes y entusiastas de mi edad. La invitación de Walter a un concierto se convirtió en paseos semanales alrededor del lago. Paseábamos a nuestros perros, hablando de todo, desde la historia de las civilizaciones antiguas hasta la política moderna. La vida estaba tomando un nuevo rumbo, tranquilo pero significativo. Finalmente me permití contratar a una au pair, María, que venía 2 veces por semana para mantener la casa grande en orden. También había un jardinero, Jorge, que cuidaba el jardín con tanto cariño como si fuera suyo. No supe nada de él ni de Tavia ese mes. Tras nuestra breve conversación el día de la mudanza, parecieron desaparecer. No busqué contacto, ocupada adaptándome a mi nueva vida. Pero a veces me sorprendía pensando en mi hijo, preguntándome cómo se lo tomaría. Una tarde soleada, mientras desayunaba en la terraza, disfrutando de la vista del lago, María anunció el timbre. Señora Huxley, su hijo y su esposa vienen a verla. Me quedé paralizada con una taza de café en la mano. La visita fue inesperada. No los había invitado ni les había dicho que estaba lista. Llévalos a la terraza, María, dije finalmente, extendiendo la servilleta en mi regazo. Lel y Tavia aparecieron en la terraza 1 minuto después. Ambos lucían impecables, él con un costoso suéter de cachemira y pantalones de lino, ella con un elegante vestido y un collar de perlas. Noté que Tavia miraba nerviosamente a su alrededor, evaluando la casa y la vista. Mamá, Lel dio un paso al frente con una sonrisa incómoda. Estás increíble. Gracias, respondí, señalando las sillas al otro lado de la mesa. Siéntese. ¿Quiere un café? María tardará un par de minutos en prepararlo. ¿Tienes ama de llaves? Tavia no pudo ocultar su sorpresa. Sí, María viene los martes y los viernes, respondí con calma. A mi edad, es difícil mantener una casa tan grande en orden. Se sentaron y se hizo un silencio incómodo por un momento. Decidí no romperlo primero. Que me dijeran por qué habían venido. Mamá, empezó Lel al fin, queríamos disculparnos por cómo nos comportamos. Tras una pausa, aceptó a regañadientes. Le prometí que le avisaría cuando estuviera lista para visitarla y nos despedimos.
Por la noche, después de desempacar la mayoría de las cajas y organizar más o menos el espacio, subí a la terraza del segundo piso con una copa de vino. El sol se ponía, tiñendo el cielo y el lago de tonos rosados y dorados. La vista era realmente impresionante. Pensé en el dinero, en cómo, de forma extraña, afecta nuestras vidas. Había sido frugal la mayor parte de mi vida, no por miedo a la pobreza, sino por la creencia de que el dinero era una herramienta, no un objetivo. Herbert y yo nunca buscamos el lujo, conformándonos con placeres sencillos, la jardinería, los libros, las raras pero conmovedoras reuniones con amigos. Ahora que podía permitirme casi todo lo que quisiera, descubrí que mis deseos eran bastante simples. Sí, esta casa era lujosa, pero su valor para mí no residía en su estatus ni en su precio, sino en la comodidad, la belleza del entorno y la oportunidad de empezar una nueva etapa en mi vida. Un mes en la nueva casa pasó volando. Cada día descubría cosas nuevas, desde las funciones ocultas de los electrodomésticos de alta tecnología hasta rincones apartados del jardín donde podía refugiarme del sol del mediodía con un libro. Me fui adaptando poco a poco, añadiendo detalles al espacio que hacían de la casa algo verdaderamente mío, fotos antiguas en las paredes, libros favoritos en las estanterías, flores frescas en jarrones. El club de lectura de Olivia me recibió con los brazos abiertos. Ahora pasaba cada 2 jueves hablando de literatura con un grupo de personas inteligentes y entusiastas de mi edad. La invitación de Walter a un concierto se convirtió en paseos semanales alrededor del lago. Paseábamos a nuestros perros, hablando de todo, desde la historia de las civilizaciones antiguas hasta la política moderna. La vida estaba tomando un nuevo rumbo, tranquilo pero significativo. Finalmente me permití contratar a una au pair, María, que venía 2 veces por semana para mantener la casa grande en orden. También había un jardinero, Jorge, que cuidaba el jardín con tanto cariño como si fuera suyo. No supe nada de él ni de Tavia ese mes. Tras nuestra breve conversación el día de la mudanza, parecieron desaparecer. No busqué contacto, ocupada adaptándome a mi nueva vida. Pero a veces me sorprendía pensando en mi hijo, preguntándome cómo se lo tomaría. Una tarde soleada, mientras desayunaba en la terraza, disfrutando de la vista del lago, María anunció el timbre. Señora Huxley, su hijo y su esposa vienen a verla. Me quedé paralizada con una taza de café en la mano. La visita fue inesperada. No los había invitado ni les había dicho que estaba lista. Llévalos a la terraza, María, dije finalmente, extendiendo la servilleta en mi regazo. Lel y Tavia aparecieron en la terraza un minuto después. Ambos lucían impecables, él con un costoso suéter de cachemira y pantalones de lino, ella con un elegante vestido y un collar de perlas. Noté que Tavia miraba nerviosamente a su alrededor, evaluando la casa y la vista. Mamá, Lel dio un paso al frente con una sonrisa incómoda. Estás increíble. Gracias, respondí, señalando las sillas al otro lado de la mesa. Dejé mi taza y los miré con atención. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende?, pregunté con calma. No es que vinieras a pedir dinero. Ya me lo esperaba. Es que ni siquiera me preguntaste cómo me sentía en mi nuevo hogar. No preguntaste por mi vida. No preguntaste por Chester, a quien decías querer tanto. Simplemente fuiste al grano, como si no fuera tu madre y tu abuela, sino un cajero automático. Lel se sonrojó. Mamá, eso no es justo. Estamos muy preocupados por ti. Es solo que esta es una oportunidad que no puedes dejar pasar. ¿Cuántas veces me has visitado el último mes?, continué. ¿Cuántas llamadas? Ninguna. Pero en cuanto tuviste la oportunidad de conseguir el dinero, te hiciste tiempo para visitarme. Tavia apretó los labios. Pensamos que necesitabas espacio después de esa conversación. ¿Espacio? Negué con la cabeza. ¿O simplemente no supiste cómo tratar con una madre que resultó ser una mujer rica, no una anciana pobre? Guardaron silencio, sin encontrar una respuesta. No invertiré en su proyecto, dije con firmeza. Y no venderé el terreno. Al menos no a estos promotores y no en estas condiciones. Pero mamá, eso es,
empezó Lel. La decisión ya está tomada, interrumpí. Tavia se levantó bruscamente, derramando el café. Lo sabía, susurró. Siempre has sido un tacaño. Incluso cuando te hiciste rico, sigues siendo igual de mezquino y desconfiado. Con razón Lel no ha querido salir contigo todos estos años. Tavia, Lel tiró de su brazo, pero ya era demasiado tarde. Miré a mi nuera con cierta tristeza. Este es el verdadero precio de las relaciones familiares, dije en voz baja. Gracias por tu franqueza, Tavia. Mamá, ella no quiso decir eso, empezó Lel, pero levanté la mano para detenerlo. Por favor, vete. Necesito pensar. Se fueron, Tavia enfadada, Lel confundida. Me quedé en la terraza, mirando el lago y acariciando a Chester, que ahora recostaba la cabeza en mi regazo como para consolarme. Al día siguiente, llamé a Archibald Donahue, un abogado con el que había trabajado en Sparks. Aceptó venir a mi casa y pasamos varias horas discutiendo los detalles de mi testamento. ¿Estás segura, señora Huxley?, me preguntó cuando le expliqué mi plan. Su hijo podría impugnar el testamento, sobre todo si se siente privado de sus derechos. No lo dejaré sin herencia, Archie, respondí. Pero la mayor parte del dinero se destinará a lo que realmente importa. Trabajamos en los documentos durante 2 semanas. Archibald consultó con colegas especializados en fideicomisos benéficos para asegurarse de que todo estuviera legalmente en regla. Finalmente, el testamento estaba listo. Según él, Lel y sus hijos recibían la casa en la Cage y $1 millón, suficiente para vivir cómodamente, pero no tanto como para enriquecerse. Sumas menores fueron para los vecinos de Sparks, que siempre habían sido amables conmigo, y para María y Jorge, quienes se habían encargado de mi nuevo hogar. El resto de la fortuna, unos $20 millones, sería administrado por una fundación benéfica que se establecería después de mi muerte. La Fundación Winifred y Herbert Huxley apoyaría programas educativos para niños de familias de bajos recursos, ayudaría a personas mayores en dificultades y financiaría la investigación médica sobre enfermedades relacionadas con la edad. Es un plan maravilloso, señora Huxley, dijo Archibald mientras firmaba el último documento. Su legado perdurará por muchos años. Después de que se fue, me senté en mi oficina un buen rato, reflexionando sobre la vida y las decisiones que me habían traído hasta aquí. El dinero que Herbert y yo habíamos ahorrado con tanto esmero cobraba ahora un nuevo significado. No solo me proporcionaría una vejez cómoda, sino que podría cambiar la vida de muchas personas para mejor. Ese pensamiento me reconfortó el alma. Una semana después de la visita del abogado, recibí una carta de Lel, una carta de verdad, no un correo electrónico ni una llamada. El sobre estaba firmado con su pulcra letra, que reconocería en cualquier lugar. Querida mamá, escribió, he estado pensando mucho en nuestra última conversación y me he dado cuenta de lo equivocados que estábamos Tavia y yo. Realmente no te veíamos como una madre, sino como una fuente de ayuda económica, y por eso me avergüenzo. No me disculpo, las palabras no cambiarán nada. Pero quiero que sepas que estoy replanteándome mi vida y mis valores. Tavia no comparte mi opinión, y eso ha creado tensión en nuestro matrimonio, pero debo seguir mi conciencia. Si alguna vez quieres retomar la relación en tus propios términos, sin expectativas por mi parte, con mucho gusto. Si no, entenderé y aceptaré tu decisión. Con cariño, Lel. Releí la carta varias veces. Parecía sincera, pero ya no podía confiar en mi hijo incondicionalmente. Se había dicho demasiado, se había revelado demasiado en los últimos meses. Decidí no responder de inmediato, para darme tiempo a pensar. Quizás con el tiempo, la herida sanaría y podría establecer algún tipo de relación con mi hijo. Pero nunca volverían a ser los mismos. Mientras tanto, mi nueva vida en la Cage se volvía cada vez más ajetreada. Me uní a un comité benéfico local que organizaba una recaudación de fondos para el hospital municipal. Olivia me convenció para que hablara en una reunión del ayuntamiento para hablar sobre la construcción de una nueva biblioteca. Walter y yo empezamos a asistir regularmente a conciertos de música clásica y exposiciones en la galería municipal.
Ninguna de estas personas sabía de mi condición. Para ellos, yo era solo una vecina nueva, una señora mayor y agradable que se había mudado a la Cage para disfrutar de su jubilación. No hice pública mi situación financiera, prefería que me apreciaran por lo que era en lugar de por lo que tenía. Una tarde cálida, estaba sentado en la terraza con Walter. Bebíamos vino y hablábamos de un libro que ambos habíamos leído recientemente. «¿Sabes, Winifred?», dijo mientras contemplaba la puesta de sol sobre el lago, «me alegra que te hayas mudado aquí. Has traído un aire fresco a nuestra pequeña comunidad». «Ustedes son quienes me han dado una cálida bienvenida», sonreí. No esperaba empezar un nuevo capítulo en mi vida al final de mis años. «Nunca es tarde para empezar de nuevo», dijo Walter, alzando su copa. «Por nuevos comienzos». Chocamos nuestras copas y pensé en cuánta razón tenía. A los 78 años, cuando muchos creen que todo lo importante ya pasó, descubrí que la vida puede llenarse de un nuevo significado, nuevas relaciones, nuevos descubrimientos. No sabía cuántos años me quedaban, pero estaba decidido a vivirlos con dignidad y sentido. El dinero que Herbert y yo habíamos ahorrado toda la vida ahora no era solo un colchón de seguridad financiera, sino también un medio para hacer buenas obras, para ayudar a los necesitados. Mi decisión de destinar la mayor parte de mi fortuna a obras de caridad me llenó de una profunda confianza. Fue la decisión correcta, que reflejaba los valores que Herbert y yo siempre habíamos compartido: trabajo duro, modestia y ayuda al prójimo. Chester, acurrucado a mis pies, dormitaba plácidamente. El viejo perro, como yo, había encontrado un nuevo hogar y nuevos amigos en la Cage. El Golden Retriever de Walter, Benji, se convirtió en su fiel compañero en los paseos por el lago. Walter empezó a hablar de un próximo festival de música, y yo estaba feliz de seguir la conversación. La noche era hermosa. La vida estaba llena de posibilidades, y finalmente sentí que había encontrado mi lugar en el mundo, no como la madre de Lel, ni como la viuda de Herbert, sino como Winifred Huxley, una mujer que había recorrido un largo camino y finalmente era libre de ser ella misma. Después de todo, ¿no es eso lo que define la verdadera riqueza?